Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos esta fantástica guirnalda con tiras de perlas colgantes que no te podés perder. Vamos a utilizar la técnica más fácil para hacer estas tiras de perlas y además te dejo un secretito para que te queden bien alineadas y estiradas hacia abajo. Una aclaración, son todos globos redondos comunes, así que no vas a tener problema con los materiales. Vamos a comenzar haciendo la guirnalda de globos. ¡Dale! Y comencemos haciendo una guirnalda muy simple que va a ser la base de nuestro decorado. Mira, acá tengo dos globos 12 pulgadas que los voy a inflar. Los vamos a apretar un poquito para que estén más redonditos. Voy a dejar desinflar alguno, a ver, algo así. Este va a ser el tamaño mínimo que voy a utilizar y este más o menos el máximo. Los vamos a atar, tiramos un poquito. Vueltita, vueltita y un nudito simple aquí en el centro. No es necesario que queden tan ajustados los globos, ¿eh? Lo voy a dejar por acá y vamos a inflar otro tipo de globos. Tengo un 12 y un 18. Los voy a atar juntos también, ahí. Y vamos a empezar a unir. Hice estos dos pares, solamente los voy a cruzar ahí. Y necesito algunos más. Vamos a unir retorciendo, hasta ahí van 6 y 2 más. Grupos de 8 globos voy a utilizar para hacer mi guirnalda. Y además del rosa también voy a utilizar este fucsia que me encanta. Voy a utilizar un globo 260 para unir mis grupos de 8 globos. Voy a empezar siempre atando por el final del globo, ¿sí? No por el pico, para que el aire pueda escaparse a medida que ate los globos. Voy a colocarlo en el centro y con el resto del globo voy a envolver. Con varias vueltas así, el 260 ya no se suelta. Voy a colocar el siguiente grupo aquí, como quede, ¿eh? No le busquen mucho la vuelta, lo apoyan así como quede. Tiro con el 260 y envuelvo. Vamos con otro fucsia, lo apoyamos acá. Tiro el 260 y envuelvo por acá. Y me falta uno más. A este también le puse un 18 pulgadas. Lista mi guirnalda, vamos a colgarla en la pared. Y para unir mi guirnalda a la pared voy a utilizar un globo 260 que voy a unir con esta cinta de ProTape que está buenísima porque además de pegar muy firme no deja residuo en la pared. Vení, vas a ver cómo uno el globo 260. Y así es imposible que se salga. Necesito que sea muy firme porque además de poner la guirnalda después le vamos a colgar muchos globos. Voy a agregar uno más de cada lado y después colgamos la guirnalda. Listo, vamos a colgarla. Solamente la vamos a apoyar aquí. Tiramos del globo 260 y envolvemos alrededor de uno de los globos. Varias vueltitas por aquí y por allá y soltamos para que se pierda entre los globos redondos. Vamos a colocar los otros dos. Lo que sigue ahora es agregarle unos collares de perlas colgantes que quedan fantásticos y que vamos a hacer ahora. Y estas tiras de perlas las vamos a hacer con pares de globos 5 pulgadas y agregándoles un secretito para que queden bien rectas y no se muevan tanto con el viento. Mira, acá tengo dos globitos 5 pulgadas, los vamos a inflar. Los presionamos como siempre para que queden más redonditos y los voy a calibrar a 4,5 pulgadas, bastante grandes. Ahí. Después para atarlos, lo que vas a hacer es colocarlos ahí, tirar bastante y dar una sola vueltita, un nudito simple y ajustás bien.
Después los dos picos sobrantes simplemente los vamos a cortar y ya queda mi par de globos. A esto lo vamos a unir con algunos pares de globos más. Los vamos a colocar así y entre medio simplemente los vamos a pegar. Aquí tengo unos puntos de U-Glue que están buenísimos, pegan muy fuerte, son muy recomendables, ¿eh? Mirá cómo viene la plancha, sacamos uno por aquí, pegamos ahí, retiramos el protector, lo ponemos junto con el otro y listo, ya está pegado. Ahora voy a agregar algunos pares de globos más. En total, esta tira de perlas más larga va a tener 13 globos. ¿Sí? Los vamos a ir pegando igual, colocamos por aquí. Hasta aquí tengo una tira de perlas de 10 globos, pero te dije que eran 13. Mirá, voy a agregar dos más que son distintos. El primero me va a servir para atar con la guirnalda. Lo tengo acá, lo vamos a inflar. Bueno, esto debería ser 4,5. Le voy a hacer un nudito, pero le voy a agregar además una liga, ¿sí? Le voy a agregar una liga, la vamos a atar acá. Lo hubiera hecho con el mismo nudo, pero bueno, me olvidé. Vamos a atarlo de vuelta. Así me queda la liga y este lo voy a pegar en la punta. Nótese que le paso la mano, o lo podés hacer así contra la mesa para que se le salga un poco el talco que tienen los globos, que ya vienen en la bolsa. Y así va a hacer que el punto de pegamento se pegue mejor. Limpiamos acá, pegamos este acá. Ya tengo desde dónde atarlo. Si te fijas, este collar de perlas no queda recto. ¿Ves que va haciendo ondulaciones? Para eso, para que quede bien recto, es lo que vamos a agregar ahora, que van a ser los dos globitos finales. Aquí tengo dos globitos más. Acompáñame. Le puse un poquitito de agua, pero mirá, muy poquito, tiene que ser apenas. Lo vamos a inflar, a este no lo voy a poner en el inflador. Así, bastante más pequeñito, deben ser unas 3 pulgadas. Esto sería 4 y esto sería 3. Atamos ahí, nudito, puntito de pegamento y agregamos aquí al final. Me faltó cortar los dos picos. Ahí está. Ahora sí, fíjate cómo sobre el final se va a ir afinando, ¿sí? Le va a dar una mejor terminación ahí para que lo veas bien. Y ahora sí, con ese pequeño peso, que son prácticamente unas gotitas de agua, va a hacer que mi collar de perlas quede bien recto. ¿Sí? Sí, es un pequeño peso. No te pases con el agua porque después va a tirar hacia abajo de la guirnalda, ¿eh? Ahora que ya tenemos estas, vamos a ver cómo la colgamos en la guirnalda. Y para colocar esta tira de perlas es súper fácil porque ya le agregamos esta liga, ¿sí? Lo que voy a hacer es abrir la liga y pasarla alrededor de uno de los globos redondos. Llevarla hasta el centro y después puedo colocar a donde quiera mi tira de perlas. La voy a colocar por ahí. Ahí está. Y vamos a traer algunas más. Y claro que si seguimos colocando de estas tiras de perlas que tienen agua al final, toda la guirnalda con esto colgando va a quedar bastante pesado. Por eso es que te decía que los puntos en donde lo fijamos a la pared de la guirnalda tienen que ser bastante firmes. Vamos a colocar algunas más. Estas tienen 13 globos, las voy a colocar en la parte fucsia del principio, las dos. Y estas rosadas tienen 11 globos cada una. Las voy a colocar en la sección rosada que sigue a continuación. Y ahora dos fucsias que tienen 9 globos cada una. Por último, dos rosadas que tienen 7 globos cada una. Y mira qué bien que va quedando. Ahora combinemos con algunos globos dorados. Pero esta vez voy a comenzar desde arriba. Y con esta punta voy hacia el otro lado. Vamos a ponerlo por aquí.
como si entrara desde abajo y después voy a hacer también otra caída de perlas doradas. Y desde aquí hacia abajo vamos a colocar otra. Aquí está. Con la misma liga. Y ya que sumamos globos dorados, podemos agregar tríos de burbujas. Un globo 12 pulgadas, un poco de aire, un nudo, hacemos una burbujita en el cuello del globo, dividimos en dos, tomamos el pico y lo llevamos al centro. Ya tenemos 3 burbujas, ahora una liga, la llevamos hasta el centro y vamos a colocarlas en nuestra guirnalda. También podemos agregarle algunas mariposas. Y así queda esta decoración con tiras de perlas colgantes que está buenísima y que tenés que probar. Pero ahora te toca a vos. Si te gustó, me dejás un me gusta y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Acá te dejo 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.